¿Qué tal? Gracias, Carla Jara. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Cara a Cara, esta edición de viernes. Bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué podrían tener en común los congresistas Norma Yarrow y Guillermo Bermejo? Los dos le han pedido hoy a la premier Mirta Vázquez que renuncie. Bueno, habría que ver qué conclusión se puede sacar de ello. Es la primera pregunta que le quiero hacer a nuestro primer invitado del día de hoy, el politólogo Eduardo Darllán. ¿Qué tal, Eduardo? A veces los extremos se tocan y más cuando un gobierno tiene los problemas de conformación de personalidad, o mejor dicho, las características de conformación de personalidad que vemos ahora. Algo bueno de repente está haciendo la premier Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo en general creo que la Premier Vázquez está intentando construir un gobierno que, siendo de izquierda, realistamente entienda el momento que le toca vivir y jugar, ¿no? Yo creo que se enfrenta a dos tipos de radicalismos muy malos en general para el país. Uno, el que, habiendo estado en el poder, Perú Libre, viene a decir que ellos tienen la receta para gobernar y darle seguridad al presidente, y que cuando en realidad lo que vimos fue que Bellido no se le descuajeringaba el país, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa nueva narrativa. Nos sacaron cuando estábamos haciendo las cosas bien, cuando era evidente que estaban pues ya perdiendo fuerza, perdiendo popularidad y la cosa iba mal. Y por el otro lado creo que también están los vacadores, ¿no? Es un grupo que, que todavía es muy duro, muy fuerte, que desde el inicio ha golpeado al presidente, pero también hay que reconocer que ese primer gabinete no ayudó, ¿no? Polarizó. Entonces, ya la primera ministra creo que llega a hacer un trabajo interesante, pero cuando ya estos precedentes dados, y por supuesto con un presidente que no ayuda, ¿no? Porque no parece tener claro qué es lo que quiere, ni dónde debe pararse, ni el olfato para seguir, creo, buenas recomendaciones, ¿no? Ahora Vázquez hasta ahora muestra pues cierto estoicismo, ¿no? Como diría estos dos congresistas, la señora Yarrow por dignidad dice, si no la están dejando trabajar, váyase. Y por el otro lado, Bermejo dice, oiga, usted no tiene por qué estar pechando ministros todos los días. Claro, Bermejo aparte se autodefine, ¿no? Como parte del Ejecutivo prácticamente, ¿no? Pero es claro que Vázquez está intentando, digamos, ir avanzando posiciones cruciales. Y esta semana tuvo, sin duda, pues un revés, ¿no? Con la situación en el Ministerio de Defensa, donde ella anunció, ¿no?, decisiones y cambios, y Correcto. más bien hasta ahora el ministro Ayala se ha portado o se ha mostrado bastante seguro de sí mismo, incluso con declaraciones, digamos que bastante endebles, ¿no? En términos, más allá de lo que pase finalmente y de la potestad que tiene el presidente para remover a los jefes a los comandantes generales, posiciones que no ayudan mucho en realidad a poder pararse mejor frente a unas Fuerzas Armadas que nos imaginamos están medio movidas. Hubo rumores en torno a esa situación, ¿no? La premier no fue a Ayacucho a acompañar al presidente en su mensaje de los 100 días, pero parece que, bueno, no sé si ha volteado la página o sigue en la línea. ¿Qué debería hacer en una situación como esa donde hay un aparente desplante frente a lo que ella demanda? Creo que, bueno, comenzamos por los comentarios de Bermejo, ¿no? Bermejo, que fue el que dijo que el gabinete era una maravilla cuando estaba la persona cercana a él, el Ministerio del Interior, y súbitamente lo dejó de ser cuando salió la persona que él conocía. Entonces, creo que justamente la Premier Vázquez es una política diferente a ese tipo de actitud de Bermejo. Ella llega con un capital, llega con una buena gestión en el Congreso, podemos discutir sus aciertos, errores, pero en general trae un capital político y trae una receta hacia un ejecutivo que hacía agua con la anterior gestión de Bellido y una serie de nombramientos problemáticos. Esa receta, creo, es poner límites a lo que pueden ser ese tipo de ministros, que cuando se equivocan, pues lamentablemente tienen que salir, no pactar con cuoteos, ni pactar con retroceso de ciertas reformas, y por supuesto, también es política, ¿no? Va a tener que, imagino, comerse algunos sapos dentro de lo que es el manejo del gabinete. Pero creo que también tiene claro que ella tiene un capital. Eso es lo que es interesante, ¿no? Ella no está pidiendo quedarse en ese cargo, ni mendigando un cargo, ni mucho menos. El hecho de que le ponga límites al presidente es decirle, mira, vamos en una dirección, esto es lo que se puede hacer, pero queda en el presidente aceptarlo o no. Ella no pierde mucho si se va a su casa. Creo, sin embargo, que el que tiene que darse cuenta que tiene mucho que perder
es el presidente Castillo, porque ya intentó lo que creo fue un enorme error y que confirma todo lo malo que se hizo en la gestión de la campaña, que fue pegarse a Perú Libre, ¿no? Un partido que a mi juicio juega por sus intereses, sin realismo y buscando lo que va a ser la elección del próximo año, no una posición de gobierno. Ya intentó por ahí, no le funcionó. Viene intentando por acá, pero al mismo tiempo no quiere ceder en una serie de nombramientos muy precarios, con que cada día le sacan más escándalos y que no se trata, como dice el ex premier Bellido, y, ¿no? Que la premier va a llenar de caviares supuestamente el Estado. Lo que tiene que buscar es gente que pueda manejar los sectores con cierta capacidad. Y además, creo que sigue siendo un gobierno de izquierda. O sea, a otros nos podrá gustar que de repente fuera un gobierno un poco más tirado al centro o a la derecha, podemos discutir eso, pero está cumpliendo con lo que es la promesa electoral del presidente. Es un gobierno de izquierda, pero un gobierno de izquierda que pretende ser funcional, cosa que no era el gabinete Bellido y cosa que no hizo ese primer gabinete que llenó de bombas de tiempo, como estamos viendo en estos días, ¿no? Cada día hay un nuevo escándalo por personas que no están capacitadas para ser ministros. Disfrazar eso de que se ha querido buscar ministros que vengan de las regiones o que sean verdaderamente del pueblo, por Dios, o sea, es un argumento que menosprecia a la gente, ¿no? Justamente uno puede buscar buenos ministros que no sean de Lima, que vengan de otros sectores, que democraticen un poco más lo que es el ejercicio del poder, pero sin nombrar personas que lo que vemos son más bien intereses muy pequeños, muy chatos y muy subordinados, ¿no? Muy de segundo nivel en el manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces, Efectivamente, cuando se defiende, digamos, digamos, el mandato del pueblo y se hace la traducción, resulta que el pueblo, según esto, pertenece prácticamente a parcelas o a tajadas de poder. Lo estamos viendo. O a los transportistas que se benefician con el retroceso de la reforma del transporte, Exacto. o a las personas que se benefician con el retroceso de la reforma en educación, o a los usuarios de un sistema educativo que se van a ver perjudicados si se detiene una reforma que, por supuesto, con críticas, pero que intenta generar cierta meritocracia y cierta calidad en el sistema, ¿no? Entonces, creo que lo central es que este gabinete o esta mi primera ministra está intentando posicionarse frente a una serie de problemas generados por Perú Libre, por sus líderes, por una serie de cuoteos, y en ese esfuerzo el presidente, me parece, haría bien en darse cuenta que le están dando una ruta de salida. Al mismo tiempo, Enrique, con lo mismo, creo que esto no es sostenible, ¿no? No es sostenible que una premier te esté constantemente diciendo públicamente a los ministros esto que ha hecho usted está mal, esto, porque ya no es funcionamiento de equipo, ¿no? Entonces, en algún momento, o el presidente se alinea y se da cuenta que pues tiene una ruta de salida, porque si no, yo creo que lo que se viene es una caída mayor de popularidad Sí, que puede ser muy problemática en términos de su sostén en el Congreso, ¿no? la critican mucho, ¿no? Cierta oposición a Vázquez, como estábamos viendo ahora, pero por otro lado, como bien señala, si Vázquez se va, se abre un escenario de, creo yo, ¿no? Se abre un escenario de inestabilidad ante el Congreso. A ver, porque primero, ¿quién se va a animar a ser primer ministro? Digamos, ¿no? Digamos, en una, ¿no? Para una. ¿No? Una persona que esté dispuesta a aceptar lo que le diga el presidente, porque va quedando claro que no le gusta al presidente que lo rectifiquen cuando sus ministros meten la pata, ¿no? Y lo otro es que se abriría un escenario probablemente de confrontación mucho más directo con el Congreso, ¿no? Me parece que generalmente estamos hablando del Congreso como si fuera este grupo más de vacadores, ¿no? O el grupo de Perú Libre, y creo que hay un grupo grande en el Congreso que ha sabido leer mejor la situación que lo que vemos desde Lima, me parece, ¿no? Se ha dado cuenta que estas marchas por la vacancia y estos fantasías de fraude y todo lo demás no enganchan con la mayoría de la población, ¿no? Se ha dado cuenta que también Perú Libre no engancha con la mayoría de la población. Y en ese mundo, tal vez muy pragmáticamente, por supuesto, con otras series de intereses que se pueden colar por ahí, yo creo que el Congreso no se ha portado mal en su relación con el Ejecutivo en este grupo intermedio, ¿no? APP, AP, Podemos, bancada Somos Perú, bancada Morada, digamos que ha sido crítico, ha golpeado, pero mantiene cierto, yo diría incluso en algunos casos se ha podido apurar más en golpear a algunos ministros. Se ha distinguido del grupo más duro, ¿no?
Lo cual no quiere decir, Enrique, que no hayan intereses como los temas de transporte o la reforma educativa, en la cual hay unas grandes Ahorita, coincidencias sí, que atraviesan, ahorita entramos a ¿no? eso, pero para terminar esta parte y la tensión entre poderes o efectivamente esta agenda alternativa, por acá han pasado varios congresistas y uno va midiendo una cierta lógica, como tú señalas, no limeña, regional, que va aplicando un Ujú. sentido común bastante interesante con respecto a cómo poder operar en una situación tan crítica. La pregunta es Correcto. si el presidente lo ve así. Es que no sabemos lo que ve el presidente. Yo creo que lo que queda claro de este tiempo es que el presidente, si tú ves hoy día en Hildebrand en sus 13, la agenda del presidente sigue siendo reuniones con personas que él conoce del gremio magisterial o personas de su región o incluso de su provincia, ¿no? No hay una agenda de Estado del presidente, no sabemos tampoco qué piensa mucho porque no da entrevistas ni ha logrado señalar un discurso y un rumbo. Eh, entonces, en esa situación, más bien lo que uno siente es que el presidente da tumbos, ¿no? A veces nombra a Belmont, a veces trae a otros, se encapricha con defender a un ministro que va a ser censurado. Tiene que darse cuenta que la población no va a acompañar pedidos de confianza contra ministros altamente tóxicos, ¿no? Impopulares. Uno de ellos parece ser el ministro de Educación que ha nombrado a un miembro del FENATEP, el gremio, ¿no? Que fue legalizado de inmediato, apenas el presidente accedió al poder por el exministro Maraví, por cierto. Y claro, el FENATEP, ahora el viceministro es también del FENATEP, el señor Gallardo pertenecía al FENATEP, y hoy el FENATEP está pidiendo, ¿no?, que la evaluación de mañana, que es la evaluación de contratación, pues, de profesores de nombramiento, mejor dicho, de nombramiento, sea suspendida. O sea, además pones al ministro, pones al viceministro y este gremio lo que te pide es cancelar algo que claramente, creo yo, tiene cierto consenso dentro de la sociedad, que es decir, oye, la reforma meritocrática de la carrera magisterial no se debe detener más allá, por supuesto, de los intereses o de los profesores que no han podido pasar por el aro por una u otra razón. Y de nuevo, ¿no? La izquierda en los últimos años ha denunciado, a veces con mucha razón, lo que son captura de ciertos sectores, intereses que fluyen más rápido para las políticas públicas, intereses particulares, ¿no? Que entran al Estado, pero creo que en este caso estamos viendo que grupos de apoyo como estos pueden también tener políticas completamente particularistas, de cuoteo, de patrimonialistas, que precisamente destruyen la cosa pública, el interés público, y eso se percibe. Porque no es solamente una cosa, pues si tienes esto por acá, transporte por allá, un escándalo de corrupción por allá, y la gente que ya está contra el gobierno, comienzas a generar desgaste y a destruir algo que es el capital que no hay que olvidar. Puede sonar iluso, puede sonar como por qué la gente pensó eso, pero mucha gente pensó que entre alguien nuevo al poder puede generar una mejor provisión de servicios, de justicia, de calidad. Eso fue una ilusión de muchas personas que votaron en primera vuelta y una parte de los que votaron en segunda por Castillo. No todo fue voto anti, ni mucho menos, ¿no? Ese sector lo viene sosteniendo en regiones, me parece. Pero ese sector se puede cansar si la defensa de los voceros del gobierno es, oye, en otros gobiernos hizo igual, oye, en otros gobiernos hubo corrupción, o no estamos haciendo nada muy diferente, o bueno, así son las O cosas. nos piden a Yo los creo 100 que días, ese, ¿cómo le piden a un campesino a los 100 días que no? Ese tipo de argumentos, claro, ¿no? ese tipo de argumentos lo que termina generando, creo, es un desgaste, ¿no? Y ahí sí Bien. creo que ese Congreso que está sosteniendo y que tiene una posición más intermedia podría dejar de hacerlo si es que el apoyo en regiones se cae más, ¿no? Mucho ojo con eso. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Eduardo Rayán también para ahondar un poco más en esta llamada contra reforma del transporte. Regresamos. Volvemos con el politólogo Eduardo Darllán. Eduardo, has repetido en varios momentos un foco de preocupación, o has mencionado en varios momentos un foco de preocupación, acabamos de hablar del tema educativo, que ojo, tiene otro correlato, que uno dice, ¿cuánto está pesando ciertas actitudes gremiales en la demora al regreso a clases? ¿No? O sea, que es un tema que uno dice, oye,
¿Qué está pasando ahí? No, no hay respuestas claras. Sabemos que el tema de infraestructura y todo y demás, bueno, es complicado, pero que el Perú está a la saga en esto, está a la saga y nos debería preocupar mucho más. Pero el otro punto, por supuesto, y probablemente tenga que ver con demandas sindicales, ¿no? Y qué sé yo. De hecho, parte de la plataforma del FENATEP mañana tiene que ver con ello. Así que, bueno, preocupa efectivamente esta parcelización de intereses en políticas que finalmente están dirigidas a todos los peruanos. Y la otra es el tema de la reforma del transporte. Tenemos a una primera ministra pidiéndole al ministro Silva, a quien sin embargo no se aprobó la interpelación en el Congreso, pidiéndole al ministro Silva que le informe qué pasó en Sutran, y con una señora María Jara que dice yo no voy a renunciar. Y por supuesto con intereses de los transportistas. Anoche conversábamos con Julio Esquepa, que tenía una visión, digamos, alternativa en términos de las empresas peruanas que quieren entrar, etcétera, 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 pero sabemos que el caos en el transporte en Lima ya no da para más, pues. Sí, lo que es interesante de este tema es que en los últimos años nos hemos acostumbrado a que esos intereses entraban por el Ejecutivo, generalmente entraban por las bancadas fuertes en los anteriores dos congresos, y eran de alguna manera detenidos en el Ejecutivo, ¿no? O sea, entraban por el Congreso y el Ejecutivo era un rompemuelles, un límite a esto, y la reforma de alguna manera se había logrado avanzar, ¿no? Y con algunas bancadas que habían apoyado. Lo que estamos viendo ahora es más preocupante, porque se está viendo que el Ejecutivo está acogiendo este tipo de pedidos, demandas, y en el Legislativo nuevamente se va a activar probablemente lo que son este gran interés transversal que cruza muchas bancadas vinculado al transporte, ¿no? Y entonces hoy día, de nuevo, cuando uno ve a una congresista de Perú Libre decir que ¿por qué la ministra critica, la primera ministra critica al ministro? Porque él está defendiendo los intereses del pueblo con el tema de detener el paro y los transportistas. Uno dice, oye, un momento, estos son intereses particulares. Intereses particulares, además, que muchas veces la izquierda, desde su prédica, de su discurso, ha cuestionado, ¿no? Justamente el transporte público, un buen sistema de transporte, es una de las prédicas más fuertes de izquierda en la región, en América Latina, precisamente porque los perjudicados son los usuarios. Hay razones muy poderosas para que tengamos el sistema de transporte que tenemos. Es relativamente económico, es, mejor dicho, la decisión individual explica por qué tenemos ese sistema, pero visto en conjunto es un desastre. No conecta bien, hay una gran cantidad de unidades, no tiene pues las cosas que debería tener un sistema de transporte. Pero entonces acabar con eso, cambiarlo, implica políticas sostenidas, complejas. Y lo que estamos viendo es que en este momento esa parte del Ejecutivo y el Congreso están acogiendo esos intereses. Y eso sí es interesante, porque se trata de algo que el propio Castillo ya ha dicho desde la campaña, ¿no? Él presentaba una suerte de populismo de que la élite era desde el Tribunal Constitucional y las reguladoras, entre ellas las reguladoras del transporte, ¿no? Como que oponiéndose al pueblo, en este caso el pueblo informal de transportistas. Pero no perdamos de vista que acá lo que hay son intereses muy concretos, muy poderosos, que van a ejercer muchísima influencia, y creo que se ha visto en la votación de ayer. Lo mismo podemos decir con las universidades públicas y privadas que están yendo contra la reforma, que quieren que nuevamente la SUNEDU se debilite. Es una alianza compleja que en las regiones tiene mucho poder. Universidades privadas que han sido perjudicadas por la regulación y universidades públicas que resienten lo que puede ser el poder de SUNEDU. Entonces, de nuevo, si no hay un buen control desde el Ejecutivo, yo temo que en el Congreso no va a haber una defensa de estas reformas, sino todo lo contrario, ¿no? Probablemente las reacciones ciudadanas vayan parando, deteniendo, pero hoy por hoy creo que, salvo el Partido Morado, en este tema, Renovación Popular, que ha tenido algún apoyo, no en el tema de la educación, pero sí en el de transporte, y algunos congresistas de otro lado, salpicados, han reaccionado, pero la mayoría o ha guardado silencio o ha apoyado, o Juntos por el Perú, tal vez por estar vinculado al partido de gobierno, ha apoyado al ministro de Transporte en un tema que era de Juntos por el Perú, no era uno de los grandes temas de Juntos por el Perú, en el cual se ha caído, ¿no? Entonces creo que
lo que estamos viendo es que las reformas, pocas que tenemos, corren riesgo porque si no hay apoyo desde el Ejecutivo, yo no confío mucho en que el Congreso las vaya a mantener. Su pelea política puede ir por otro lado sin necesidad de apoyar y sostener reformas, ¿no? Y se abre una agenda para la ciudadanía, creo, de mucho cuidado y mucha atención, porque recordemos que las protestas que hubo hace un año en parte tuvieron que ver con la SUNEDU. O sea, creo que es importante comenzar a politizar a las personas por fuera de lo que es la política esta de conflicto y de crispación por temas ideológicos, y más bien poner la atención en que con esa excusa no se tiren abajo reformas que son importantes para todos, ¿no? Es que Acá hay un lo papel que para hay la cuando sociedad hablas de civil, la, medios. sí, cuando hablas de la reacción ciudadana, hay todavía cierto pasmo probablemente para entender lo que está pasando, ¿no? Y mencionabas al Partido Morado, ¿no? Que es una historia, por el momento, ¿no? Un tanto trágica también, ¿no? O sea, porque son 3 congresistas, se acaban de separar, ¿no? De Somos Perú, están buscando bancada, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, son la propia pues, Flor Pablo es una congresista destacada y han representado, ¿no? De alguna manera lo que tanto ahora, otra vez, la derecha extrema y de repente la izquierda de Perú Libre llaman ahora los caviares, ¿no? Y ahora, claro, Verónica Mendoza también es caviar para Vladimir Cerrón, pero se olvida que él tejió una alianza con Verónica Mendoza ¿no? Y para Waldemar Cerrón hay una cosa que se llama caviares empresariales, que son los grandes poderes empresariales Exacto, que también son exacto. caviar. Ya uno no entiende quién es y quién no es. Exacto, no, pero para terminar, Eduardo, lo relaciono con lo que tú estás señalando con respecto a las reformas, ¿no? Entonces, a ver, acá, con este discurso que uno al final termina siendo totalmente vacío, vuelves al tema de los problemas de gestión, que han sido también muy asociados a gobiernos de izquierda, y acá ya se ve pues con todo, ¿no? Entonces, probablemente cuando hablas de esta reacción ciudadana que todavía no se siente en defensa de repente de estos avances, es porque la lectura todavía es un poco compleja, ¿no? Hay que de repente Sí, aterrizar y sí, ver bien lo que está pasando. pero no minimices lo que van a hacer las encuestas que vienen. Creo que eso es bien importante porque las protestas de noviembre pasado fueron excepcionales en el Perú por la cantidad, por Sí. la salida y por la, ¿no? Pero no minimices lo que son las encuestas, Ujú, no minimices lo que puede ser el capital político que están construyendo quienes defiendan reformas ujú. contra los otros. Hay partidos con los que yo simpatizo y de los que no simpatizo que creo que están haciendo un trabajo de construcción partidaria. Me parece que Perú Libre, con todos sus problemas, todos sus errores, está intentando enfocarse en decir, yo estoy parado más a la Sí, izquierda claro. del gobierno y dame una opción por estar ahí. Y creo que no es mal negocio ante unas izquierdas intermedias debilitadas, ¿no? Renovación Popular, nada para santos de mi devoción, también están jugando a ser los duros. Y me parece que el otro que lo está haciendo bien es el Partido Morado, poniéndose como defensor de reformas. Lo que pasa que es pequeñito, ¿no? Pero es una forma de construcción de capital. Me parece que ese tipo de cosas que veremos en las encuestas en los próximos meses probablemente sean señales de cómo está reaccionando la población, que no tiene que salir a protestar, sino más bien puede estar quitando apoyos, bajando las aprobaciones y dejando en claro pues que hay cosas que no se van a Con, tolerar y que pueden ser costosos, ¿no? Ojo, eso no reemplaza la política partidaria, creo que en eso estamos de acuerdo, Enrique, ¿no? Lamentablemente este Congreso no tiene bancadas fuertes reformistas. Juntos por el Perú, que lo prometía, está ahora muy atado al gobierno y a este tipo de ministros. El Partido Morado es pequeñito y no se ve en claro. Podemos, en APP, se ven algunas personas, pero no se ven bancadas que digan, hago mías estos temas y los voy a defender contra estos otros grupos, ¿no? Finalmente es la recuperación de lo público, ¿no? Que es lo primero en todo caso que debería hacer un gobierno que se dice Y de izquierda. Y probablemente sea un punto de partida para reconstruir la agenda del centro. Pero ante estos vacíos, uno esperaría que el Congreso proyecte determinada imagen. ¿Cuál es la imagen que proyecta hasta ahora la presidenta del Congreso? creo que la presidenta del Congreso no ha terminado de entender el Perú que le ha tocado en este momento, ¿no? Ella está enfrentando lo que es un gobierno que sale de sectores muy excluidos que pusieron al presidente en el Palacio de Gobierno, sumado al antifujimorismo. Tú sumas eso y tienes la presidencia de Castillo. Y creo que es un mensaje muy poderoso a la élite y al anterior Congreso, donde Acción Popular tuvo mucho peso, en el sentido de una cosa es hacer oposición y crítica y otra cosa son entender algunas de estas demandas y procesarlas. Me parece que ella
Por un lado, y repito, me parece que APP y AP no se han portado tan mal como los otros, al revés, han sabido hacer, pero ella tiene que ser la que logre mostrar esos gestos y esos alcances. Y me parece que hasta el momento no lo logra, más bien está construyendo una imagen de polarización, de poca empatía, algunos gestos tal vez exagerados por la toma, ¿no? Pero que han construido una imagen muy complicada para ella. Repito, creo que Acción Popular y APP no han sido iguales a los otros. Me parece que es injusto decir desde el gobierno que todo el Congreso está buscando la vacancia y todo esto al revés. Y parte de eso es mérito de la señora Alba. Pero creo que le tiene que elevar mucho más su juego para darse cuenta que si quiere que el Congreso tenga legitimidad frente al Ejecutivo, pasa por estar muy por encima de lo que se está haciendo. Por ejemplo, una buena selección de magistrados del Tribunal Constitucional, con credenciales que permitan el día de mañana, si hay un conflicto, que nadie dude que esas personas estuvieron por encima de la política menuda. Nombramientos pues en el Banco Central de Reserva, comisiones de investigación que sean realmente útiles. Tiene mucho para jugar que eleve la agenda del Congreso, mostrando que no es igual a la agenda de los vacadores y al mismo tiempo que ella misma se distingue de lo que fue la presidencia de Manuel Merino en su momento, ¿no? Ahí hay Y creo que a eso, sí, ahí hay eso le ha faltado, hay un sí, déficit, ¿no? hay un problema de identificación por ese lado. Gracias, Eduardo Darllán, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos acá en nuestros estudios con el gobernador regional de Apurímac, coordinador de la mesa de trabajo del sector educación, ojo, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Baltasar Lantarón. No solamente está ocurriendo estos déficits que vemos en educación, sino, bueno, veo que se ha reiniciado un paro también en Cochabamba. Vamos a regresar después de la pausa. Siempre que puede darse un salto acá a los estudios lo hace y hoy creo que tenemos buenas noticias. Baltasar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, coordinador importante de la mesa de trabajo del sector educación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, se encuentra con nosotros porque aparte ha tenido hoy una importante reunión con el Ministerio de Educación. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Como sabemos, el clamor nacional es el del retorno a clases lo antes posible. Estamos a la saga, a la cola en nuestra región y seguramente en el mundo también con respecto a retorno a clases semipresenciales, clases presenciales. ¿Qué noticias nos puede traer hoy? ¿Cómo está usted? Buenas noches. En principio, nosotros ahora venimos viendo otro escenario también de la campaña de vacunación. Ya con el ministro de Salud estamos impulsando llegar a fin de este mes al 85% de mayores de 18 años ser vacunados con segunda dosis. Es decir, llegamos a la inmunidad de rebaño. Entonces, de otra manera... Eso para todo el país. Dice. Para todo el país. Podemos nosotros también trabajar en el nivel de retorno a las clases semipresenciales y presenciales a partir del mes de diciembre, casi en forma general. Tenemos el 85% de infraestructura a nivel nacional que están habilitados para este retorno, con las condiciones de bioseguridad con los estudiantes. Además, hemos propuesto el día de hoy, como Asamblea de Gobiernos Regionales, con nuestros directores regionales que nos hemos concentrado desde ayer aquí en Lima, la propuesta de poder trabajar enero y febrero las clases presenciales con los estudiantes y los colegas maestros tener un bono para trabajar en el tiempo de vacaciones. Al igual que antes digo, médicos, enfermeras, técnicos de salud en tiempo de pandemia, que es hora libre también hemos tenido que poder solicitar sus servicios y bonificarles también como es debido. Entonces, ahora también hemos dado la propuesta al ministro de Educación, viceministros, desde el gobierno regional, de poder nosotros también atender la emergencia educativa, teniendo enero y febrero las clases presenciales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se vería caso por caso las regiones o hay una decisión del ministerio de ir con todo? ¿Cuál es la respuesta? Hay una decisión que hemos conversado con la voluntad política del ministro, con sus viceministros, y hoy en la tarde también tuvimos una reunión con el ministro de Economía, Pedro Franque, que también le hemos manifestado y dice, bueno, pues, muy bien la idea, vayamos adelante. El Perú quiere eso, los padres de familias esperan. Los niños jóvenes también esperan retornar a las clases cuanto antes con bioseguridad, ¿no? Ahora, ok, entonces está esta propuesta.
¿cómo se implementaría? ¿Se espera una respuesta oficial? Si Franque dice, bueno, desarrollemos esto para compensar a los maestros para que trabajen desde diciembre, enero, febrero, ya en clases presenciales, ¿cómo se implementaría? ¿Esto queda en la cancha del Ministerio de Educación o cómo es? Esto ya queda ya en el escenario del Ejecutivo entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, y probablemente en el siguiente Consejo de Ministros vean también, analicen esta propuesta que hacemos desde la Asamblea de Gobiernos Regionales al Ministerio de Educación. ¿Qué nos puede decir ojalá que la respuesta llegue rápido, qué nos puede decir de la experiencia en su región? ¿Cómo ha caminado el tema? ¿Cuáles son las facultades que tienen las propias regiones para poder avanzar ya cada una a nivel particular en el tema de retorno a clases? Justamente, viendo la facultad que tenemos los gobiernos regionales a través de nuestras direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación, hemos conformado 4 mesas de trabajo. La primera mesa es ver sobre la emergencia educativa, es decir, esta emergencia educativa está programada hasta junio del próximo año. Estamos pidiendo su ampliación presupuestal hasta el año 2023. Garantizar este año la culminación del periodo escolar 2021 en febrero del 22 y luego también el inicio de clases del 2022 a partir de la segunda semana de marzo. Entonces es importante que los padres de familia vean que hay voluntad no solamente del gobierno del Ejecutivo, también de los gobiernos regionales. Una segunda mesa también estamos viendo sobre el tema de la descentralización y revisión de la ley de reforma magisterial y ley general de educación. Una cosa es hablar de la educación en el país antes del COVID, de la pandemia, y otra cosa es hablar de la educación post-COVID o post-pandemia. Entonces ya hay otro enfoque de una educación ya más mixta, más semipresencial, entre la virtualidad y las clases presenciales que tenemos. ¿Y eso va a requerir reformas en la ley de carrera magisterial? Evidentemente, hay que reformar la Ley General de Educación también. Entonces tenemos otra situación y otro paradigma educativo en el país nuevo, post-pandemia. Un tercer tema también estamos viendo sobre la transferencia de programas presupuestales que tiene el Ministerio de Educación centralizado y estamos marginados las direcciones y gerencias regionales. Eso es un tema también, otra mesa de trabajo. Y finalmente la cuarta mesa es de las relaciones intergubernamentales entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, cuénteme, con respecto a la segunda mesa, no sé si se toca, porque ahora mismo hay también un temor en el país sobre la posibilidad de una contrarreforma de la carrera pública magisterial. Bien. Mañana está programado el concurso de nombramientos y hoy el FENATEP, que es el gremio al que pertenece no solamente el ministro de Educación, sino el viceministro de Educación, están demandando la suspensión de este concurso por razones, en fin, razones sanitarias, etcétera, 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 cuando ya la calle está volcada en su totalidad y cumpliendo las medidas de bioseguridad y con las vacunas, como usted señala, los niveles que tenemos, no debería ir a mayores. ¿Cómo observa usted Yo esta situación? hago una reflexión a los colegas maestros de los gremios sindicales que tenemos que mañana cumplir con el concurso. Muchos maestros se han preparado con anticipación, de repente 6 o 1 año para este concurso, para garantizar su nombramiento y asegurar también su futuro y su trayectoria profesional, como también el recurso económico para su familia. Entonces yo creo que esto no se debe suspender, que siga adelante, los maestros se han preparado y muchos, cerca del 90% de maestros están ya vacunados con segunda dosis en el país. O sea, el escenario está favorable y espero que se cumpla el día de mañana este concurso de nombramiento que es muy importante para miles, decenas de miles de maestros en el Perú. Llévenos de regreso a su región, porque este es un tema muy, muy importante. Cuando se habla en defensa, ¿no?, de esas modificaciones que se plantean para la reforma, se habla en muchos casos de los maestros rurales. Ahora tenemos como 240.000 maestros nombrados en el sistema, que ya están dentro de la carrera pública magisterial. Y efectivamente tienes un promedio, ¿no?, de 200.000, 190.000 que se van presentando siempre estos concursos y pasan el 5, el 8, el 10% máximo. Entonces hay mucho debate en torno a qué pasa con esos maestros que no logran entrar. Entonces el ministro ha dicho en algún momento, no, hay que hacerlos entrar. Y hay que señalar, oye, pero no están preparados. Y hay también una posición que dice, oigan, ¿qué pasa con los maestros rurales que de repente necesitan más capacitación, necesitan más apoyo del Estado? Que se suponía que era una línea de acompañamiento para que finalmente puedan ingresar. ¿Cómo observa usted ese debate? ¿Cómo está el nivel de los maestros en el interior del país? ¿Cuál es la línea que hay que tomar? ¿Íbamos bien encaminados? ¿No íbamos bien encaminados? ¿Por dónde ir? Bien, yo creo que los maestros están preparados.
Y evidentemente tenemos que garantizar que nuestros maestros van a rendir la prueba el día de mañana. Veamos los resultados primero. No podemos hacer a priori cualquier comentario. Veamos los resultados y vamos a ver que los maestros a nivel nacional sí Por se han ahí que hay una preparado. sorpresa y Sí, va a haber se buenas- eleva el porcentaje de aprobados de manera importante. Sería importante porque cada año más de 120.000 maestros contratados y es una tragedia para los maestros porque el Ministerio de Educación permanentemente cambia las normas de contratación y el maestro vive en una zozobra, no tiene estabilidad emocional, tampoco laboral. Eso es lo que dice Es Gallardo. importante. Pero al mismo tiempo yo insistí anoche con un invitado, tienes a 240.000 que sí han pasado por el aro. Y lo que pasa es que se supone que uno debe tener al mejor maestro posible dentro de nuestras capacidades y Evidentemente. circunstancias. Estamos Apostamos hablando por de la nuestros meritocracia. hijos. Apostamos por la meritocracia para que los maestros mejor preparados lleguen a las aulas de nuestros hijos en el país y esperemos que eso sea algo que continúe. Pero ojo, no es la primera vez que se quiere modificar la ley de reforma magistral, ya lo hizo ya. La ministra For Pablo, el ministro Saavedra han modificado. O sea, nadie criticó cuando el ministro Saavedra sacó una norma en la cual de primera escala los maestros pasaban a séptima escala, sin haber pasado por, como era el inicio, la voluntad de la ley de reforma, escala tras escala. Escala por escala. Eso no es pasó verdad. con el ministro Saavedra. De un solo golpe pasaron de primera a séptima escala, de segunda a séptima escala. Y nadie criticó ese momento. Pero acá estamos entrando pues de la puerta de ingreso. Pues, Pero justamente, gobernador. O sea, ahora- estamos diciendo, no, ahora eliminemos las Tiene las que haber- evaluaciones o... Tiene que haber evaluación para ingreso a la carrera pública magistral. Los mejores maestros tienen las puertas abiertas de acuerdo a la prueba y un concurso a nivel nacional. Tiene suerte usted porque nos quedan pocos minutitos, pero yo quiero preguntarle qué está pasando en Cotabambas, que siempre es un punto de interés para el país. Hoy hemos recibido otra noticia importante porque Lenin Checo, que es de Apurímac, ex congresista, ha sido nombrado jefe de gabinete. Y claro, hay unos entredichos, ¿no?, entre la primera ministra, el ministro de Energía y Minas. ¿Cómo observa usted la situación en Las Bambas, el corredor minero? ¿Qué podemos esperar? Bien, el corredor minero yo creo que pasa por la voluntad política de la Premier. Ella tiene compromiso con el pueblo de Cotabambas, que afirmó un acta el 27 de octubre, en la cual está presente ella. Esperemos que la ministra cumpla su palabra y esté presente con el ministro de Energía y Minas, con el ministro de Transportes, de Justicia, y levantemos ya esa mesa y demos solución a los problemas álgidos que tenemos en Cotabambas. Entonces, con la presencia de la Premier, los ministros y la empresa con sus representantes, la sociedad civil está ahí presente, yo creo que vamos a dar una solución plausible. Respecto al ex congresista Lenin Checo, bueno, como todo paisano que es sabanquino, purimeño, deseamos los mejores éxitos en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Evidentemente ahora tiene que estar en otro rol, ya no en el rol inicial, sino en el rol de poder pacificar. Su rol de inicial era más orientar, carbonero, por lo que recuerdo, ¿no? Por más decirlo de fogonero. alguna Ahora tiene que ir manera. al rol de poder pacificar y mediar en el conflicto minero que tenemos en el corredor en el sur, ¿no? Bien, muchas gracias, Baltasar Lantarón, coordinador de la Mesa de Trabajo del Sector Educación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Ojalá esto aterrice bien, realmente por el bien de nuestros alumnos, por el bien de nuestros niños, y se traduzca en un retorno lo más rápido posible de las clases presenciales. Hagamos una movilización social nacional de todos los sectores, intergubernamentalmente también, para que el retorno de nuestros estudiantes a las labores escolares sea cuanto antes y se garantice la presencia de los maestros también en el mes de enero y febrero. Que así sea. Gracias, gobernador, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Luis Martínez Betanzos, consultor internacional del PNUD. Hay diálogos. El Jurado Nacional de Elecciones va a conversar, está conversando con los partidos que fueron muy críticos con los procesos últimos electorales. Eso es algo pocas veces visto. Vamos a ver cómo este sistema puede, en todo caso, ir mejorando, regenerándose. Regresamos. Las últimas elecciones generales se desarrollaron en medio de una gran carga polarizante, en medio de acusaciones, en fin, bastante frontales contra los organismos electorales, independientemente de lo que uno crea sobre estas acusaciones y sus motivaciones. El hecho es que se dañó al sistema electoral, lo cual es lamentable y no se puede permitir en realidad en una democracia. Siempre hemos dicho en este humilde espacio que nuestros organismos electorales son de alguna manera el piso mínimo de una democracia para llamarse como tal.
Y bueno, hay procedimientos, hay acercamientos incluso por parte del Jurado Nacional de Elecciones con estos partidos que fueron críticos, ¿no?, sobre el desarrollo de este proceso electoral. Luis Martínez Betanzos es consultor electoral de PNUD que asiste precisamente, entiendo, en esta tarea, asesor electoral de PNUD que asiste en esta tarea para poder corregir errores si es que los hay y de alguna manera pues generar, ¿no?, volver a tejer esta fortaleza democrática que, como repito, es sumamente necesaria y es fundamental. Señor Martínez Betanzos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo observa entonces este proceso que está trabajando el Jurado Nacional de Elecciones? Entendemos que incluye pues acercamientos con los propios partidos. Pues sí, es una muy buena práctica, ¿no? El reflexionar de forma pública sobre cómo fue el proceso electoral hace ya 6 meses es muy positivo, ¿no? Siempre, después de un proceso, es bueno ver qué se hizo y qué se puede mejorar, ¿no? Porque todos los sistemas electorales tienen que ser calibrados después de un proceso, miras ya al siguiente que se acerca en el 22. Entonces, a mí me parece que se ha hecho muy bien, han sido 5 días muy intensos, han participado creo que eran 167 instituciones, organizaciones, individuos, cada uno con sus opiniones, se ha reflexionado. Y también es importante que la reflexión sea pública, ¿no?, y que haya una crítica constructiva sobre lo que se puede mejorar. Así que me parece una muy buena idea por parte del jurado y nosotros, como el Programa de Naciones Unidas, pues encantados de participar, ¿no?, y ayudar en lo que podamos. El Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, tiene sus funciones, es el máximo ente electoral, pero la OMPE, como sabemos, pues es de alguna manera el organizador de los procesos electorales. Las críticas o los puntos de tensión se han dado tanto con unos como con otros en su momento y, por supuesto, también con la forma de resolver tachas, etcétera, y demás por parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles han sido, digamos, las constantes en términos de críticas o de observaciones que usted ha visto durante este evento por parte de los partidos? ¿Cuál sería las que usted destacaría con mayor nitidez? Pues, bueno, nosotros ya desde el principio de este año, ¿no?, cuando se estaba preparando el proceso, nosotros ya éramos conscientes de que Perú tiene un ordenamiento jurídico sólido, perfectamente homologable, de hecho muy moderno, para llevar a cabo procesos electorales de forma satisfactoria. Y los órganos electorales también son muy modernos, con las estructuras muy fuertes y consolidadas, ¿no? Sí que es verdad que se ha mencionado y se ha tocado el tema de la comunicación, y de la educación al votante, y de la educación o de la transferencia de conocimientos en temas del proceso electoral a actores varios, incluso los partidos políticos, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un trabajo que hacer. Creo que los órganos electorales, la OMPE, que tiene mucha experiencia en estos temas, y el Jurado Nacional, tienen que trabajar con mayor intensidad en acercarse a actores varios, medios de comunicación, líderes de opinión, partidos políticos, como usted menciona, la sociedad civil, para que se conozca mejor el funcionamiento del proceso electoral. Ahí creo que sí que hubo un fallo en las elecciones pasadas, en el sentido de que no necesariamente todos aquellos que debían opinar del proceso electoral lo conocían lo suficientemente como para dar opiniones calibradas, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que se ha destacado estos días: comunicación estratégica, educación en procesos electorales, que se tiene que profundizar. Efectivamente, porque estamos pues en un mundo en el cual las redes sociales se diseminan como pólvora y es muy fácil hacerle daño a las instituciones, sobre todo cuando estás hablando de procesos electorales que por un lado pueden estar polarizados y por otro incluso, digamos, para primera vuelta atomizados y para segunda vuelta polarizados. A un organismo electoral entonces tiene que desarrollar una reacción de comunicación mucho más afinada y a la vez más agresiva. Sí, correcto. Bueno, pero también decir a la audiencia que lo que pasó en Perú, que sí que fue un proceso como bastante polarizado, es una tendencia mundial y es una tendencia regional. Me parece que todos somos conscientes de eso, en parte por lo que usted menciona, ¿no? Los medios sociales traen una nueva realidad
de comunicación, una nueva forma en la que todos nos informamos, que es diferente del pasado con los medios clásicos de información como el suyo, ¿no? Que era más fácil en la relación de los órganos electorales. Los nuevos medios sociales, que tienen aspectos muy positivos, nos hacen la vida mucho más divertida e interesante, etcétera, tienen sus complicaciones y ahí hay que seguir trabajando, investigando en cómo tratarlo, ¿no? Y yo creo, y se ha discutido estos días, que es muy importante profundizar en la educación, profundizar en el conocimiento de los procesos, de los diferentes aspectos del proceso electoral, ¿no? Yo, a mí me pareció evidente cuando estuve aquí en las elecciones pasadas, pues que había un desconocimiento bastante profundo en general de la justicia electoral, ¿no? De sus plazos, de qué es un jurado especial, de cómo funciona y cómo se compone. Y todos estos aspectos crearon una confusión innecesaria, ¿no? Entonces yo creo que para las próximas elecciones, pues como decía antes, se ha destacado en estas jornadas que hay que trabajarse mucho. Porque yo repito y me parece que es una obviedad para aquellos que nos dedicamos al tema electoral a nivel mundial, que Perú tiene un ordenamiento jurídico muy bueno, unas instituciones muy consolidadas que, como usted decía, al principio sí que han sido erosionadas por el proceso y que entre todos, con lealtad, tenemos que trabajar para que se recupere esa institucionalidad, ¿no? Hay que respetar a los árbitros, ¿no? de estos partidos tan complicados que son las elecciones, y hay que ayudarles a manejar las elecciones. Las elecciones no las organizan solo los órganos electorales, ni en Perú ni en ningún país. Hay muchísimos actores que tienen que participar y que tienen que hacerlo de una forma leal y con conocimiento. Y ahí sí que es la responsabilidad de los órganos electorales el intentar que todos sepan cuanto más mejor del funcionamiento del proceso, ¿no? y del sistema en general. Importante efectivamente separar ese fondo, ¿no? de la labor que realizan los organismos electorales, que por supuesto trabajo les ha costado, ¿no? Ganar ese prestigio, de la forma probablemente comunicativa, que debe ser mucho más dinámica y más acorde con nuestros tiempos. En el minutito que nos queda, usted hablaba y repetía mucho el tema educación, la necesidad de una educación electoral. Sin entrar, por supuesto, a detalles, esa educación electoral de alguna manera también debería ayudar a la ciudadanía a votar bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí los partidos tienen un papel muy importante. Los partidos tienen que seguir peleando por el voto, tienen que seguir transmitiendo sus ideas a los votantes, convenciendo, y los órganos lo que les toca es asegurar a los votantes que tengan la seguridad de que su voto cuenta y de que su voto es contado uno a uno y que lo que quieran expresar con libertad en el día de las elecciones, pues es lo que nos llevará a la representación pues que toque, ¿no? Pero los partidos tienen una responsabilidad máxima, por supuesto, en la lucha de ideas, con una lealtad al proceso. Es muy importante que todos seamos conscientes de la importancia de que estos procesos se desarrollen con armonía, ¿no? Como ha pasado pues en Perú durante muchísimos años, pero que sí que es verdad que se perdió en parte en las últimas elecciones. Pero repito, no es algo exclusivo de Perú, se ve en muchos países y me parece que los estudios nos están diciendo claramente que eso es en parte por las distorsiones que crean los nuevos medios de comunicación sociales, que crean confusión, ¿no? En ocasiones es una confusión pues premeditada, intencionada, y en ocasiones es una confusión genuina, ¿no? De cómo se transmite la información. La democracia enfrenta, por supuesto, desafíos con los tiempos nuevos, desde la pandemia, ¿no? hasta las redes sociales. Luis Martínez Betanzos, asesor electoral del PNUD, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones a propósito de este importante evento. Se nos ha terminado el tiempo, muchas gracias por acompañarnos esta semana, como siempre, y sigan con la información de TV Perú, sigan con la información deportiva, lo que pasó ayer y lo que pasará, sobre todo, el martes con En Pared. Buenas noches.